Órganos del abdomen. Aparato digestivo y peritoneo. Peritoneo es una membrana serosa anexa a los órganos contenidos dentro de la cavidad abdominal pélvica. La parte infradiafragmática del aparato digestivo a ciertos órganos del aparato urogenital. Se reconocen en el peritoneo una hoja parietal denominada peritoneo parietal aplicada sobre las paredes de las cavidades abdominal y pélvica, y la hoja parietal tapizada en toda su extensión por una capa de tejido celular o célula adiposo. La hoja parietal está tapizada, denominada por la fascia extraperitoneal. Una hoja visceral, peritoneo visceral, constituida por revestimiento seroso de los órganos abdominales pélvicos. Repliegues membranosos que unen el peritoneo parietal con el peritoneo visceral. Estos repliegues contienen los pedúnculos vasonerviosos que dirigen desde la pared hasta los órganos envueltos por la serosa. Cada uno de ellos está compuesto por dos hojas separadas entre sí. Una delgada lámina de tejido celular adiposo donde se encuentran los vasos de los nervios. Estas hojas serosas nacen del peritoneo parietal, pasan por la cavidad abdominopélvica y tienen continuidad con el peritoneo visceral a cada lado de la zona en que los vasos y los nervios abordan al órgano que están destinados. Los repliegues del peritoneo presentan diferentes formas según los casos. Se denominan meso, aumento o epiplón y ligamento. El nombre de mesos a los repliegues peritoneales que unen a la pared del segmento del tubo digestivo se denomina mesogastrio, mesoduodeno, mesenterio o mesocolon, según esté en conexión con el estómago, el duodeno, el yeyuno o el ileón, o el colon. Su nombre de meso se aplica también a algunos repliegues del peritoneo urogenital. Se da el nombre de ligamentos a los repliegues del peritoneo que unen la pared a los órganos intraabdominales o pélvicos que no forman parte del tubo digestivo. Finalmente se denominan aumentos o epipones. Los repliegues peritoneales se extienden entre los órganos intraabdominales. Presenta la textura y aspecto de una membrana desierto solamente en las paredes. Peritoneo parietal y en los mesos, los omoplatos. Su reforzamiento mediante la fascia extraperitoneal permite movilizarlo y suturarlo. Peritoneo visceral. Peritoneo parietal, mesos, aumentos, ligamentos son partes de la misma membrana, siempre continua, que limita una cavidad virtual denominada cavidad peritoneal. La descripción completa es precisa del peritoneo no será objetivo de este capítulo, ya que puede separarse en los órganos envueltos por esta serosa. Ahora que para comprender la morfología, sobre todo la topografía de los órganos del peritoneo, es indispensable considerar previamente, a la luz de la embriología, la disposición general de la serosa peritoneal en las relaciones de los órganos que envuelve, como la configuración del peritoneo. Anatomía funcional. El peritoneo asegura el sostén de los órganos de la cavidad abdominal, suspendiéndolos y fijándolos a la pared. La superficie del peritoneo, humedecida por la serosidad, permite a las vísceras deslizarse sobre otras. Favorece así sus movimientos propios. El peritoneo asegura además la reabsorción de los líquidos intraperitoneales. Normal se realiza especialmente en el hipocondrio derecho. Posteriormente el hígado a través del diafragma hacia los vasos linfáticos de mediastino por medio de los denominados conductos de Ravier. Cambios de orientación en las ramas del tronco celíaco. Los diversos cambios que experimentan los mesogastrios dan lugar a que se modifique la orientación de las ramas del tronco celíaco, que discurren en su espesor. Además, cada una de estas ramas contrae nuevas relaciones, medida que el hígado, el páncreas y el vaso se desarrollan entre las dos hojas del mesogastrio. Los cambios que experimentan las arterias hepáticas común, esplénica,
Comparando a las figuras, la arteria esplénica atraída por el mesogastrio describe un repliegue, una curva cóncava medialmente y se pone en relación antes de alcanzar la curvatura mayor del estómago, primero con el páncreas y después con el vaso, el cual irriga. A consecuencia de el estómago y la arteria gástrica izquierda también es atraída hacia la izquierda por la parte craneal del estómago. Forma desde su origen hasta la curvatura menor del estómago el pliegue peritoneal denominado pliegue gastropancreático. La arteria hepática, desviada por el píloro y por el asa duodenal, dirige ventralmente y ligeramente a la derecha, produciendo pliegue hepatopancreático. Estómago. Es un segmento dilatado del tubo digestivo que se halla en situación intermedia entre el esófago y el duodeno. Ocupa la mayor parte de la celda subfrénica izquierda. Está comprendida entre el diafragma superior y lateralmente, el mesocolon, colon transverso inferiormente y la región celíaca medialmente. La celda subfrénica corresponde al hipocondrio izquierdo y una parte del epigastrio. Configuración externa. Es como una gaita, común con una base superior. En realidad el estómago comprende dos partes, una más larga y voluminosa, la porción vertical, porción descendente, y otra más pequeña, porción pilórica, porción horizontal. La porción vertical o descendente, que comprende aproximadamente las 2/3 partes de longitud del estómago, oblicuo inferior, y en ella se distinguen dos segmentos superpuestos, el fundus gástrico y el cuerpo del estómago, separados uno del otro por un plano horizontal tangente al borde superior del cardias. El fundus gástrico corona el cuerpo del estómago a la manera de la cúpula. El cuerpo del estómago o cuerpo gástrico se estrecha ligeramente de superior a inferior. Porción pilórica es la porción horizontal. Se dirige estrechamente ligeramente en sentido oblicuo superior hacia la derecha y posteriormente su extremo derecho o píloro se reúne al duodeno a la altura del surco anular. Se aprecia en la superficie externa, denominado surco duodenopílico, el ángulo saliente inferior a la izquierda, por el cual la porción pilórica del estómago se une a la porción descendente. Estas son las formas y orientación del estómago en un cadáver, cuyos órganos han sido previamente fijados in situ. Posición vertical. El cadáver en decúbito dorsal, la acotadura del estómago se acentúa en el estómago y se halla alargado transversalmente y se describe una curvatura cóncava superior. Forma del estómago. Sujeto vivo. La descripción es un estómago normal examinado en un cadáver, muy diferente al que se presenta la forma del estómago en sujeto vivo. Examinado de pie se ha comparado con una jota. Se describe en porción descendente larga y una porción pilórica horizontal más corta. Las variaciones son detalles numerosas. Se hallan en relación con el sexo, la edad y la tonicidad de la pared gástrica. Dimensiones. Distendido mide máximo 25 centímetros, de 10 a 12 de ancho, de 8 a 9 en sentido antero-posterior. Caras y bordes, dos caras, una anterior, otra posterior. Estas caras están separadas una de la otra por los bordes o curvaturas del estómago. Se distingue un borde derecho cóncavo, una curvatura menor, y un borde izquierdo convexo o curvatura mayor. Las curvaturas no son regulares. Se componen de varios segmentos unidos por ángulos más o menos abiertos y redondeados. La curvatura menor es cóncava y se orienta hacia la derecha superiormente. Se compone de dos segmentos, uno descendente, otro casi horizontal. Representa dos segmentos homónimos del estómago. La curvatura mayor, convexa y comprende un segmento superior orientado superiormente, que forma parte del fundus gástrico, un segmento medio, descendente, un segmento inferior oblicuo superiormente, a derecha posterior que corresponde a la porción pilórica. Orificios. El estómago comunica superiormente con el esófago por medio del orificio del cardias, inferiormente con el duodeno por medio del orificio pilórico. Cardias, que está situado entre el extremo superior de la curvatura menor y el fundus gástrico. Su eje mayor es alargado de superior a inferior,
de izquierda a derecha, orientado hacia la derecha, superior anteriormente. El píloro es circular y está situado en el extremo derecho de la porción pilórica del estómago. Está orientado hacia la derecha, posterior y superiormente. Se corresponde externamente con el surco duodenopilírico. Antro pilórico. Se halla precedido por el antro pilórico. Se caracteriza por su constitución muscular y por su mucosa. Las fibras circulares del estómago presentan una altura, dos fascículos adosados a nivel de la curvatura menor, separados de 4 a 6 a la altura de la curvatura mayor, limitando sus proximidades del píloro. A veces visible en radiografías, el cándilis e historis. En cuanto a la mucosa, se caracteriza por su estructura glandular con células muy mucosas, células endócrinas secretoras de gastrina, responsables de la secreción ácida del estómago y los movimientos del antro pilórico. Su configuración interna, que tiene una superficie interna o mucosa del estómago, es roja, de sujeto vivo. Después de la muerte, post-mortem, la musculatura se altera rápidamente, se vuelve de color grisáceo. Cuando está vacío en su superficie interna, se halla recorrida en toda su extensión por pliegues anastomosados que limitan depresiones de forma variable. Los pliegues gástricos formados por mucosas desaparecen a medida que el estómago se distingue. Existe también en toda la superficie interna del estómago. Finos surcos circunscriben pequeñas superficies poligonales, ligeramente elevadas de 3 a 4 de diámetro. Áreas gástricas. Los surcos limitan, no desaparecen con la distensión del estómago. En el cardias, el color rojo contrasta con el sujeto de la coloración rosa pálida del esófago. En orificio del cardias presenta un repliegue. La válvula cardioesofágica corresponde en superficie interna al orificio al ángulo formado por el esófago con el fundis gástrico. El píloro está provisto de una válvula anular, válvula pilórica, en el lado del duodeno. La válvula es plana, perpendicular a la pared duodenal. La superficie de la válvula se inclina oblicuamente hacia la pared gástrica y tiene una continuidad inapreciable con ella. La válvula pilórica es un repliegue de la mucosa elevado por un engrosamiento de la musculatura del estómago, denominado músculo esfínter pilórico. Sus relaciones. Cara anterior. La cara anterior del estómago presenta dos partes, una superior o infratorácica, cubierta por la pared torácica del diafragma, otra inferior o abdominal. La parte infratorácica es la proyección superior infratorácica del estómago. Sobre la pared anterior del tórax se extiende transversalmente una vertical, tangentemente al borde izquierdo del esternón y la pared lateral del tórax. La respiración es tranquila sobre la línea mamilar, desde el arco costal inferiormente hasta el quinto espacio intercostal superiormente. Esta cara anterior del estómago está en relación con la pared torácica, por medio del diafragma y los órganos situados superior e inferiormente del diafragma. Superior al diafragma se encuentra el corazón, el pericardio, el pulmón, la pleura. Inferior está el hígado, el lóbulo izquierdo del hígado, el ligamento triangular izquierdo y, en efecto, una extensión variante del diafragma y la cara anterior del estómago. Además, inferiormente, a la izquierda, el vaso sobresale a su superficie en proyección del estómago, sobre la pared anterolateral del tórax. El espacio semilunar de Trup se denomina así a una región de la pared torácica en relación con la cara anterior del estómago, que presenta un timpanismo agudo a la percusión. El espacio semilunar, Traube, está limitado por dos líneas curvas, orientadas por sus concavidades, una superior y otra inferior. El límite superior es cóncavo, inferomedialmente, comienza en el extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo. Se dirige oblicuamente en sentido superior a la izquierda, frente al borde anterior del lóbulo izquierdo del hígado. Llega así al quinto espacio intercostal. Después se inclina inferior a la izquierda y sigue la línea de proyección del borde inferior del pulmón izquierdo. Se desciende vertical a lo límite anterior del vaso y alcanza una décima costilla, que por tanto posterior a su externo.
El límite inferior del espacio semilunar de Droop está constituido por el arco costal entre dos extremos de su límite superior. Frente a este, la cara anterior del estómago, que solo está separada por la pared torácica, por el diafragma y por la pleura izquierda, proporciona la percusión, sonido timpánico que contrasta con la matidez del hígado. Sin embargo, en el estómago no corresponde a toda la extensión del espacio semilunar de Droop, sino que se halla desbordado inferiormente y a la izquierda por la flexura cólica izquierda. Esta también es sonora a la percusión en la proyección del colon sobre la parte del estado, tanto la estrecha como la distendo del estómago inversamente. Y en efecto, está fijo a la altura del cardias y del píloro, rechaza el colon hacia la izquierda y lo atrae medialmente medio por el ligamento gastrocólico, según esté distendido o retraído. Pared abdominal. Se extiende más o menos inferior según el estómago esté vacío y distendido. Corresponde cuando no está distendido superiormente a la derecha con el hígado e inferiormente a la izquierda. Según la región triangular, denominada triángulo de Love, el triángulo de la B, limitado que a la derecha por una línea casi ascendente oblicua frente al borde anterior por el hígado del noveno cartílago costal. El extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo, la izquierda del arco costal, por una línea horizontal que normalmente no rebasa los novenos cartílagos costales. La cara superior. Superiormente, el fundus gástrico se aplica directamente sobre el diafragma, en el intervalo comprendido entre las dos hojas del ligamento gastrofrénico fibroso que forma el ligamento suspensorio del estómago. El gastrofrénico se denomina y se aplica sobre otra, en el extremo lateral del ligamento, donde tiene continuidad con el ligamento frenoexplínico. La hoja inferior del ligamento se confunde con la hoja izquierda del pliegue gastropancreático, continuidad con la lámina izquierda del mesoesófago, inferiormente el ligamento suspensorio al estómago está en relación con la bolsa omental. De esta bolsa omental corresponde de superior a inferior. La cara posterior del estómago se corresponde también con la cara gástrica del vaso a través de la bolsa omental. La curvatura menor del estómago se une con el hígado por medio del omento mayor. La arteria gástrica izquierda y el pliegue gastropancreático alcanzan la curvatura menor un poco inferior al cardias. Curvatura mayor. Está unida superiormente con el diafragma y por medio del ligamento gastrofrénico, más inferiormente con el ilio, el vaso, por medio del ligamento gastroesplénico. Contiene vasos gástricos cortos y la arteria gastroomental izquierda, por último inferior al vaso, con el colon transverso, por medio del omento mayor. Frente al vaso, el ligamento gastroesplénico alcanza la curvatura solo a la altura del extremo inferior del vaso, más superiormente a la inserción gástrica del ligamento gastroesplénico, la curvatura mayor, y se separa progresivamente de inferior a superior. La curvatura mayor desde el estómago está en contacto con el diafragma superior adelantado del vaso cuando éste se insinúa entre la curvatura mayor del estómago y el diafragma. El cardias, que presenta con los vasos el peritoneo, la porción abdominal del esófago, situado 2 centímetros a la izquierda de la línea media, corresponde posteriormente a la derecha, con la aorta, el pilar izquierdo del diafragma. Cuerpo de la 11ª vértebra torácica anterior está en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, el cual forma un surco proyectándose sobre el 7º cartílago costal. A la izquierda se corresponde con el vértice del ángulo abierto superiormente. El píloro está situado en la línea media o ligeramente a la derecha. A esta altura de la primera vértebra lumbar, su borde posterior se corresponde con el páncreas por medio del extremo inferior. Está bordeado a la derecha por la arteria gastroduodenal. Se halla acompañada por nódulos linfáticos retropilóricos. Su borde anterior está cubierto por el lóbulo cuadrado del hígado. Su borde inferior está cruzado por la arteria gastroomental derecha.
pasa poco inferior a este y se relaciona con los nódulos linfáticos subpilóricos. Finalmente, su borde superior está en relación con la arteria gástrica derecha. La pared del estómago se compone de 4 capas superpuestas. Son de superficie a profundidad las capas serosas, muscular, submucosa y mucosa. Capa peritoneal, capa serosa, comprende 2 hojas que se adhieren a las caras anterior y posterior del estómago. La capa muscular, constituida por 3 planos de fibras. Plano superficial, formado por fibras longitudinales. Plano medio, compuesto por fibras seculares. Plano profundo, constituidas por fibras oblicuas. Capa submucosa, capa de tejido celular laxo. Capa mucosa, descrita anterior. Vasos y nervios. Las arterias del estómago proceden de las 3 ramas del tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda, que se divide en 2 ramas terminales, que descienden a lo largo de la curvatura menor, se anastomosan con las ramas de la arteria gástrica derecha. La rama de la arteria hepática común. La arteria hepática común suministra también al estómago por medio de la arteria gastroduodenal. La arteria gastromental derecha se anastomosa a lo largo de la curvatura mayor con la arteria gastrometal izquierda. Rama de la arteria explécnica. Explécnica provee al estómago de las denominadas arterias gástricas cortas. Todas estas se anastomosan entre sí formando sacos que recorren respectivamente las curvaturas menor y mayor del estómago. De estos nacen el ángulo recto, ramas que se distribuyen en los 2 lados del órgano. Parte superior del cuerpo del estómago y fundus gástrico están irrigados por las arterias gástricas cortas de la arteria explécnica, las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda y las ramas fúndicas de las arterias gástrica izquierda y explécnica. Las venas cortas son satélites de las arterias y drenan la vena porta hepática. Vasos linfáticos. Preciso distinguir entre el estómago los 3 territorios linfáticos. Territorios de los nódulos linfáticos gastroizquierdos comprende casi 2/3 mediales de la porción descendente del estómago y un pequeño segmento de la porción pilórica. Territorios de los nódulos linfáticos esplénicos, representado por la parte de la porción descendente del estómago, que se encuentra lateral al territorio de la arteria gástrica izquierda, desde el vértice del fundus gástrico hasta la parte media de la curvatura mayor. El territorio de los nódulos linfáticos hepáticos, constituido por el resto de la pared gástrica, se divide en 2 regiones secundarias, una superior pilórica, tributaria, nódulos linfáticos situados sobre la arteria hepática común, y a menudo también el nódulo linfático retropilórico, situado en la flexura duodenal superior, o otra región inferior gastrometal, se prolonga inferiormente a la derecha, al territorio explécnico. Los nervios proceden de los nervios vagos y tronco simpático, y se agrupan en 3 pedículos. Al pedículo de la curvatura menor, formado por los ramos gástricos de los nervios vagos, comunicados con filetes nerviosos simpáticos del plexo nervioso y la arteria gástrica izquierda, los ramos del nervio vago izquierdo, que se dirigen a la cara anterior del estómago, mientras que los nervios del vago derecho van a la cara posterior, mantienen independientes a cada uno, en distinto territorio. El pedículo duodenopilórico, formado por algunos filetes nerviosos recurrentes del plexo hepático que inervan al píloro, un pedículo subpilórico o pedículo gastromental derecho, que nace del plexo hepático y acompaña a la arteria gastromental derecha. A estos 3 pedículos es conveniente añadir las ramificaciones satélites de las ramas de la arteria explécnica destinadas al estómago.